Solo son 5 minutos, me dijo con esa sonrisa que sabía a aceite. Entré creyendo que era una reprimenda menor. Salí con una caja de cartón y la llave del casillero. Yo, Laura, de 32 años, no sabía que una frase tan pequeña podía contener un plan entero. Llevo casi una década en la misma empresa. Empecé como analista junior y, poco a poco, fui ganando proyectos, clientes y confianza. Nunca había faltado a una reunión importante, nunca salí en malos términos con los clientes, y en las evaluaciones siempre figuraba en la lista de rendimiento sólido. Marcos, mi jefe directo, me había promovido 2 veces. Por eso, cuando la secretaria me mensajeó que Marcos me quería para hablar 5 minutos, no pensé en nada más que en la típica charla sobre prioridades. Entré a su despacho con la carpeta bajo el brazo, me senté, y el ambiente ya olía distinto, había una taza nueva de café, su agenda abierta y su teléfono sobre la mesa con la pantalla boca abajo. Sonrió como siempre y dijo, Laura, mira, no quiero que esto sea largo. Su tono era el del jefe que te acomoda el ascenso, no el del tipo que te va a arrasar la carrera. ¿Te puedo decir algo? Claro, contesté. ¿Sucede algo? Su sonrisa se tensó. Hemos recibido una queja seria. Y quiero que me expliques por qué compartiste información confidencial con un tercero. La frase me golpeó como un cubo de agua fría, pero me mantuve controlada. ¿Qué información? No he compartido nada. Marcos apoyó una carpeta encima de la mesa y abrió lo que describió como un PDF recortado, una hoja con fragmentos de correos impresos. Esto es una copia de unos correos que llegó a Recursos Humanos. ¿Por qué le compartiste al cliente el presupuesto interno y las notas de negociación? Lo miré, incrédula. Reconocí el formato, pero no los detalles. Eso no es mío. Yo no envío esos documentos, siempre pasan por finanzas y por proyectos. Él me interrumpió con calma quirúrgica. El correo sale desde tu cuenta. Aquí está el header recortado. Además, la conversación muestra tu nombre. Yo hablé con Isabel en HR y hemos decidido una separación. Por faltas graves. No puede ser, dije. Tengo la aprobación del director de proyectos, ¿puedo ver el correo completo? No, eso es todo lo que nos llegó, respondió Marcos, con la paciencia de quien ya había ensayado la escena. Entiendo que te sorprenda. Pero por seguridad no puedes permanecer en el edificio. Te vamos a acompañar para recoger tus cosas. La secretaria abrió la puerta, y 2 personas de seguridad pasaron por el pasillo como si yo fuera un paquete. Me pidieron la tarjeta de acceso y la computadora. Cruzaste una línea, me dijo Marcos, muy cerca, como si quisiera que yo le escuchara únicamente a él. Lo siento. Salí con la caja de cartón. En el camino al ascensor, Javier, un compañero, me miró con ojos enormes y dijo, Laura, ¿qué pasó? ¿Te corrieron? No respondí. No pude. Me subí a la camioneta y llamé a Renata. Renata es mi amiga desde la universidad. Es de esas personas que ordenan todo con palabras. ¿Qué pasó? Preguntó cuando le expliqué rápido y entrecortado. Me acusan de filtrar información. Marcos dice que HR ya tomó la decisión. Le dije todo tal cual. No sé qué correo es ese. No lo mandé. Hacemos esto, vengo por ti ahora mismo. No dejes que te manden a firmar nada, dijo. Toma fotos de la caja. Guarda todo. Y si te piden un finiquito, no firmes nada hasta que lo lea un abogado. Gracias, dije. Te espero. Aquella noche me quedé en la casa de mis padres. Todo me parecía en cámara lenta, la carta de despido en la carpeta, el teléfono con notificaciones que no llegaban, y el silencio. Llamé a Isabel de Recursos Humanos. No contestó. Le dejé un mensaje. No respondió. Al día siguiente comencé mi propia investigación instintiva. Revisé mi historial de correos desde la computadora de mi casa, algo que, hasta ese momento, nunca había necesitado porque siempre fui transparente con mis jefes. No encontré el correo que me incriminara.
Lo único que me llamó la atención fue un PDF que había recibido una semana antes de un proveedor, una captura con varias respuestas recortadas y con nombres parcialmente tapados. Se veía amateur, como si alguien hubiera pegado y recortado para crear una historia. Le pasé la carpeta a Renata y a Javier, y me dijeron lo mismo: esto huele a montaje. Javier, que entiende de sistemas, me dijo: si quieres, puedo pedirle a alguien en ti que haga una auditoría. A lo mejor hay un registro que muestre que tu sesión no envió nada en esa franja. A la semana siguiente, presenté una queja formal reclamando una copia íntegra del supuesto correo. La empresa me respondió con la misma pieza de papel recortado. Lo que tenemos es esto, dijeron Isabel y Marcos en un correo frío. Nuestra decisión se mantiene. Entonces todo cambió. Javier, con cara de haber robado algo, me dijo una madrugada: hay un respaldo automático en los servidores del equipo de proyecto. No es legal sacarlo sin permiso, pero te lo puedo mostrar. Vino a mi casa con una memoria USB y me enseñó la carpeta oculta. Allí, en un subdirectorio al que casi nadie tenía acceso, había registros de correo con encabezados completos. Entre ellos, el correo del que me habían acusado estaba vacío. No había cuerpo. Solo un adjunto con una lista de cifras que no concordaba con nada de lo que yo hacía. No está, dijo Javier. Alguien sacó partes y las pegó en un PDF nuevo. Lo hicieron quedar como si viniera de tu cuenta. ¿Quién en la oficina puede hacer esto?, pregunté. Marcos tiene acceso a todo. Y si me preguntas por Isabel, ella es la que recibe estas denuncias en HR. Es raro que no nos dieran el correo completo. Javier me miró con dureza: ¿confías en alguien ahí? Ahí empezó la paranoia. Porque cuando tú trabajas años en un lugar confías en pequeñas cosas, que los archivos no se pierden, que las personas actúan dentro de un marco, que tu jefe no te va a cortar la carrera con un recorte de papel. Ver que todo eso podía fabricarse me golpeó en lo que más valoro, mi nombre profesional. Renata dijo: tenemos que hacer ruido. Esto no puede quedar así. Yo era reacia, siempre fui la que prefería que los problemas se arreglaran internamente. Pero me corrieron con un expediente de papel, me quitaron la computadora y me dejaron en la puerta. ¿Qué clase de arreglo interno es ese? Comenzamos recogiendo pequeñas victorias. Javier, con mucho riesgo, consiguió más registros, logs de acceso, historial de cambios en documentos compartidos, y, sobre todo, una copia del PDF original antes de que alguien lo recortara y pegara. En esa copia se notaba algo que no celó: alguien había editado el documento, y las fuentes de las ediciones llevaban el nombre de la carpeta personal de Marcos. No era una prueba definitiva, pero indicaba manipulación desde su espacio. Fuimos a hablar con un abogado que conocía a Renata. Lo más seguro es que eso sea una represalia laboral, dijo. Si tú demuestras que el documento es un montaje, podrías demandar por despido injustificado y por difamación interna. Pero no es rápido, vas a necesitar pruebas sólidas. Así que empezamos a juntar pruebas, capturas de pantalla, el respaldo intacto, testimonios anónimos de compañeros que habían presenciado manipulación de reportes en el pasado. A la semana siguiente, mi caso se volvió un problema en la empresa. La gente empezó a comentar en voz baja. Un correo anónimo llegó a varios buzones: ¿por qué despedir a Laura si nunca comprometió nada? No sabíamos quién lo había enviado, pero la atención creció. La presión externa llegó en forma de mensajes de colegas y clientes. Un cliente grande me escribió: ¿qué pasó, Laura? Me dijeron que te despidieron por un tema grave, pero no creo eso. Otro me escribió pidiéndome que revisara archivos: había cosas que no cuadraban. Las redes empezaron a murmurar: no había una publicación pública, pero en círculos profesionales el rumor corría. A mi madre le llegaron llamadas con preguntas incómodas de conocidos que supieron la historia. En ese momento, Marcos cambió su táctica: ya no habló conmigo por mail, sino por el pasillo. En una reunión casual, me dijo: Laura, esto te va a doler, pero créeme, es un mal menor comparado con lo que podría pasar si esto sale afuera. Su tono era paternalista, como si mi vida profesional dependiera de su misericordia.
Firmar un acuerdo de confidencialidad y una salida digna es lo mejor para los dos. Me ofrecieron una suma como liquidación en un documento abrasadoramente lacónico. Era menos de lo que me correspondía si me hubieran dado aviso y compensación completa. Me presionaron para firmar. No firmes nada, dijo el abogado. La cifra está diseñada para que pienses que es mejor aceptar. Si creemos que puedes probar montaje, no firmes. No firmé. No podía. Renata me ayudó a organizar todo para una posible demanda. Pero la empresa jugó otra carta sucia. Isabel de HR filtró la historia a unos medios internos con la versión de que yo había cometido una falta grave. Mi nombre empezó a circular junto a palabras que quitan trabajo y dejan marcas, fuga de información, confidencialidad. Se me cerraron puertas. Llamaron a clientes preguntando, y las respuestas se mezclaron con dudas. La pelea escaló. Empezaron a aparecer cartas anónimas con supuestos testimonios de colegas que decían haber visto mis comunicaciones inapropiadas. Los mensajes estaban redactados con un mismo patrón, frases cortas, acusaciones directas, sin pruebas. Era evidente que alguien organizaba la narrativa para desacreditarme. A un mes del despido, recibí un correo que cambió todo. Era de una cuenta que no conocía y decía, si quieres limpiar tu nombre, revisa la carpeta compartida llamada Propuestas Antiguas. ¿Hay algo que te interesa? Daba una indicación vaga y nada más. No me fié. Le pasé el correo a Javier, quien, sin decir mucho, me sugirió que podríamos obtener una orden legal para acceder a ciertos registros. No esperé órdenes. Nuestro impulso fue más simple, hackearé en sentido figurado. Javier y un par de compañeros que estaban hartos de Marcos consiguieron, con mucho riesgo y sin romper sistemas, una copia de lo que Marcos había hecho en su carpeta personal. Fue una operación silenciosa, no entrar a sistemas, sino rescatar documentos que se guardaban en carpetas del equipo a las que Marcos tenía acceso. Allí hallamos un archivo que nunca había visto, una lista de transfers, nombres de proyectos y montos, y una nota escueta que decía, anotar pérdidas, cubrir con excusas. Laura será buena para esto. Leí la frase 1, 2, 10 veces. Laura será buena para esto. No podía creer que mi nombre apareciera así, como si yo fuera un personaje de su plan. La rabia me hizo aturdir. ¿Cuánto hace que me preparaba para esto? ¿Cuántos errores habían sido obra de alguien que me iba fabricando excusas? Entonces comprendimos el plan de Marcos, había una discrepancia financiera en un proyecto. La manera más fácil de ocultarla era atribuirla a una fuga de información, un delito serio, y colocar a alguien visible, con historial y relaciones con clientes, como chivo expiatorio. Era elegante, miserable y efectivo. Me habían construido una narrativa con un PDF recortado, con testimonios anónimos y con un ejército pequeño de cargos en HR que se prestaron al teatro. Con la prueba en mano, fuimos a la mesa grande. No a la empresa primero, no confiábamos en que, en una sala donde Marcos tenía amigos, todo quedara oculto. Fuimos a un abogado laboral de reconocimiento. Le entregamos la copia de la carpeta y los respaldos íntegros. El abogado dijo que aquello era fuerte, esto no es solo un caso de despido, hay posible malversación y construcción de pruebas. Si presentamos esto bien, no solo recuperas tu trabajo, sino que hay consecuencias penales para quienes manipularon los documentos. Eso fue un punto de no retorno. Decidí que no buscaba solo reinstauración, quería que la verdad saliera, para que nadie más pudiera enfrentar ese montaje. Presentamos una demanda civil por despido injustificado y por daños por difamación laboral. En paralelo, un periodista conocido que tenía acceso a corporativos y que alguien nos recomendó aceptó ver la documentación bajo confidencialidad. Si esto es verdad, es un escándalo, dijo después de leer. Tendré que corroborarlo con pruebas externas. Nos dio tiempo para preparar una presentación. Marcos, hasta entonces impasible, cambió. Empezó a enviar correos agresivos exigiendo que retiráramos la demanda. Esto dañará tu imagen, dijo en uno. Te conviene negociar. También intentó pagar por silencio, un arreglo, fuera del juzgado, y no más ruido, sugirió. Nunca me ofreció disculpas.
Nunca admitió que había manipulado nada. Intentó negociar porque las pruebas habían empezado a colocarlo a él en la mira, los transfers en su carpeta, su huella en los documentos y testimonios que comenzaban a corromper su narrativa. Algunos empleados, presionados por la creciente posibilidad de un juicio, empezaron a hablar. A la semana de presentar la demanda, Isabel, H.R., fue llamada a declarar por el departamento legal. Para nuestra sorpresa, Isabel necesitó explicaciones. Y en su declaración, dejó caer algo que nadie esperaba: yo recibí la queja pero no pude ver el original. Marcos me pidió que procediera con la separación porque ya había hablado con el CEO. Actué bajo instrucciones. Sus palabras nos confirmaron lo que sospechábamos: esto no lo había hecho sola. Marcos movió piezas altas. El giro más duro vino de la mano del periodista. Publicó una pieza detallada que mostraba las inconsistencias, el PDF recortado, los logs intactos y la lista en la carpeta de Marcos. La nota no soltaba conjeturas, presentaba documentos y testimonios. La reacción fue brutal para la empresa: clientes preguntando por la veracidad, un consejo que pidió una revisión interna y un revuelo en redes. Muchos de mis excompañeros comenzaron a sentirse expuestos por su silencio. Entonces Marcos hizo algo que finalmente lo delató: intentó borrar su huella. Accedió a archivos compartidos y alteró fechas de modificación, nombres de autor y eliminó algunos registros. Fue torpe. Los sistemas de auditoría detectaron los intentos de alteración. La empresa, por obligación, tuvo que abrir una investigación interna. Y lo más doloroso para él, un informe forense digital mostró claramente que había manipulado el archivo que me incriminó y que había transferencias mal justificadas en proyectos donde aparecía su nombre. La demanda fue creciendo. No fue solo mía, algunos excompañeros se nos unieron. La empresa despidió a Isabel de HR por negligencia y abrió un expediente contra Marcos. La junta directiva, que había sido encubridora por comodidad, tuvo que reaccionar para limpiar la marca. La venganza, en mi caso, no fue pública ni teatral. No salí a gritar en la plaza. Mi acción fue metódica: junté pruebas, expuse la falsedad y dejé que el proceso legal y mediático hicieran su trabajo. Cuando la verdad se conoció, bastó. Marcos fue separado de su puesto. No me entretendré en detalles de su caída porque no quiero recrear el espectáculo. Prefiero relatar lo que sentí: alivio y una especie de vacío por haber conocido el lado instrumental de ciertas relaciones laborales. Isabel, aunque despedida, dijo en su defensa que actuó presionada. La empresa tuvo que reconocer errores en sus procedimientos. El resultado legal tardó meses. Recuperé el derecho a mi nombre. La empresa, antes de que la demanda terminara en un juicio público, decidió ofrecer una indemnización mayor y una carta de recomendación condicionada. Acepté parte de la oferta para evitar largas batallas. No se trataba solo de dinero, sino de poner fin al desgaste emocional. Firmé con la condición de que se investigara a fondo internamente y que se mejoraran las políticas de seguridad documental. Años después, cuando me preguntan si merece la pena pelear, respondo que depende de la forma. Yo no quería la humillación pública. Lo que sí necesitaba era restituir la verdad y enviar un mensaje en la empresa: las cosas no se resuelven fabricando culpables. No lo hice por venganza deportiva, lo hice porque me quitaron algo que costó años construir. Actualización 1. 2 meses después de la publicación del reportaje, me llegó un mensaje de una excompañera: Mariana, gracias. Tu caso me dio coraje para hablar. Ya no me siento sola. Varios colegas con nombres y apellidos empezaron a reclamar por prácticas internas que pasaban por alto. La empresa tuvo que contratar un auditor externo y revisar políticas. No se arreglaron de la noche a la mañana, pero al menos dejaron menos espacios para que un jefe sin escrúpulos pudiera fabricar la caída de alguien. Actualización 2. Unas semanas después, Marcos intentó demandarme por difamación. El proceso no prosperó, la evidencia en nuestra carpeta era sólida, y la fiscalía mostró interés por la parte penal de la historia relacionada con las transferencias. Mientras tanto, yo conseguí un trabajo en otra empresa con mejores controles y, sobre todo, con líderes más responsables. Había una satisfacción silenciosa:
Mi currículum valía más que la historia que intentaron pegarme. La reacción de mi familia fue vital. Mi padre decía pocas cosas, pero me compró libros y me dejó difícil el orgullo. Mi madre llamó a una conocida que ayudó a armar una red de apoyo. Renata se puso a mi lado como una roca, no te dejaré sola, me repetía, y lo cumplió. Javier fue el héroe silencioso, sin su valentía técnica, no habríamos tenido pruebas. Son personas que me devolvieron el sentido de comunidad. No voy a fingir que todo quedó perfecto. Hubo noches en que me despertaba sudando, pensando en cómo mi vida se había vuelto líquida en manos de alguien más. Hubo días de desconfianza con nuevas jefaturas. Pero aprendí a poner límites claros, a pedir respaldos y a mantener copias locales de lo que importa. Reflexión final. Me despidieron con un PDF recortado y una decisión apresurada porque alguien necesitó un chivo expiatorio. Pelear no me devolvió el tiempo perdido, pero me devolvió mi nombre. Aprendí que la verdad puede ser lenta, pero no es indefensa. Y que, cuando alguien te corta la carrera por cobardía o conveniencia, la única venganza razonable es reconstruir con pruebas, con paciencia y con dignidad.